Imagina que este momento no es una coincidencia. Algo dentro de ti ha atraído estas palabras, una señal de que estás listo para un cambio. Tal vez llevas tiempo sintiendo que hay algo más allá de la rutina diaria, algo que te llama a vivir de una manera diferente, más plena, más alineada con lo que realmente deseas. Tu yo del futuro ya ha recorrido el camino que ahora apenas comienzas a vislumbrar. Ha superado los desafíos, ha cambiado su manera de pensar y sentir, ha aprendido a vivir desde un estado de abundancia, gratitud y amor. Y desde ese lugar te ha dejado un mensaje. Estás listo para transformar tu vida. Este no es un simple video más en la interminable lista de contenido que consumes a diario. Es un portal, una puerta a una nueva comprensión de cómo tu mente, tus emociones y tus creencias están moldeando tu destino en este mismo instante. Aquí no se trata de esperar a que las circunstancias cambien, sino de cambiar internamente para que tu realidad exterior refleje esa transformación. Antes de avanzar, hay una decisión que debes tomar. La transformación no ocurre por casualidad ni por simple información. Ocurre cuando eliges conscientemente dar un paso más allá de lo que conoces, cuando decides dejar atrás los patrones que te han mantenido atascado. Declara tu intención ahora mismo. Comprométete contigo mismo a dar el primer paso. No es solo una frase, es un acto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa. Manifiesta tu intención y haz saber al mundo que estás listo, porque lo que viene a continuación puede ser la chispa que lo cambie todo. Nuestra realidad no es solo el resultado de nuestras circunstancias externas, sino una proyección de nuestro estado interno. La ciencia ha demostrado que nuestros pensamientos, emociones y creencias influyen directamente en nuestra biología y en la manera en que experimentamos el mundo. Esto significa que, si aprendemos a controlar nuestra mente y emociones, podemos rediseñar nuestra vida desde dentro hacia afuera. Durante años, la neurociencia ha explorado cómo los pensamientos afectan la estructura del cerebro. Cada vez que piensas en algo, activas ciertas redes neuronales. Cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se vuelve esa conexión. Es por eso que los patrones de pensamiento negativos o limitantes se sienten tan arraigados. Se han convertido en circuitos profundamente programados en el cerebro. Sin embargo, la plasticidad neuronal nos permite cambiar estas conexiones. Con la práctica y la intención, podemos entrenar a nuestra mente para desarrollar nuevos circuitos que respalden una vida más plena y satisfactoria. Las emociones juegan un papel crucial en este proceso. Cada emoción genera una reacción química en el cuerpo, afectando nuestra salud y bienestar. Sentimientos como el estrés, el miedo o la ansiedad activan la respuesta de lucha o huida, inundando nuestro organismo con hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Cuando este estado se vuelve crónico, afecta la salud, debilita el sistema inmunológico y perpetúa una visión limitada de la realidad. Por el contrario, emociones elevadas como el amor, la gratitud y la alegría activan sistemas químicos que promueven la sanación y el bienestar. Investigaciones han demostrado que cuando sentimos gratitud de manera sincera, nuestro cuerpo libera oxitocina y dopamina, neurotransmisores que refuerzan el sistema inmunológico y aumentan nuestra sensación de bienestar. En otras palabras, cuando cultivamos pensamientos y emociones positivas, nuestra biología responde de manera favorable, permitiéndonos atraer experiencias alineadas con este estado interno. La clave de la transformación está en pasar de ser reactivos a ser creadores de nuestra propia realidad. La mayoría de las personas viven en modo automático, repitiendo los mismos pensamientos y emociones que los mantienen atrapados en un ciclo de vida predecible. Pero cuando tomamos conciencia de estos patrones y decidimos cambiarlos, abrimos la puerta a una nueva forma de vivir. Para lograrlo, es fundamental aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Cuando nos volvemos conscientes de cómo reaccionamos ante la vida, adquirimos el poder de cambiar nuestra respuesta. Al practicar diariamente estados emocionales elevados y visualizar la realidad que deseamos, reprogramamos nuestra mente y cuerpo para alinearse con un futuro diferente. Este no es un concepto abstracto, sino una realidad respaldada por la ciencia. La mente y el cuerpo están profundamente conectados, y cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones y pensamientos, podemos transformar nuestra salud, nuestra energía y nuestra realidad. La transformación interior es el punto de partida para cualquier cambio externo, porque lo que experimentamos en el mundo es un reflejo directo de lo que ocurre dentro de nosotros. Las emociones no son solo respuestas pasajeras a lo que ocurre en nuestra vida, son fuerzas poderosas que moldean nuestra realidad. La ciencia ha demostrado que las emociones tienen un impacto directo en nuestra biología, en la forma en que percibimos el mundo y en lo que atraemos a nuestra vida.
Si comprendemos cómo funcionan y aprendemos a utilizarlas de manera intencional, podemos transformar nuestra experiencia de vida desde dentro. Cuando experimentamos una emoción, el cerebro libera neurotransmisores y hormonas que afectan cada célula de nuestro cuerpo. Si repetimos una emoción con frecuencia, nuestro cuerpo se acostumbra a ella y empieza a buscar situaciones que la refuercen. Es por eso que muchas personas se encuentran atrapadas en ciclos emocionales de estrés, ansiedad o frustración. Sin darse cuenta, han condicionado su cuerpo y mente a vivir en esos estados, haciéndolos parte de su identidad. Por otro lado, cuando cultivamos emociones elevadas como la gratitud, el amor y la alegría, enviamos señales químicas al cuerpo que refuerzan la salud, la creatividad y la claridad mental. Estudios han demostrado que la gratitud reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad del sueño. Más allá de los beneficios físicos, estas emociones nos alinean con estados de vibración más elevados, lo que facilita atraer experiencias positivas a nuestra vida. La clave está en darnos cuenta de que no necesitamos esperar a que las circunstancias externas cambien para sentirnos felices, confiados o plenos. Podemos generar estas emociones de manera consciente, entrenando nuestro cuerpo para experimentar el futuro antes de que ocurra. La neurociencia ha confirmado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando sentimos gratitud por algo que aún no ha sucedido, nuestro cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo, enviando señales al campo cuántico que pueden acelerar la manifestación de esa realidad. Cada emoción que sentimos emite una frecuencia. El miedo, la frustración y la ira generan frecuencias incoherentes que desordenan la energía de nuestro campo electromagnético. En cambio, el amor, la compasión y la gratitud generan frecuencias armónicas que expanden nuestro campo de energía, permitiéndonos influir de manera más efectiva en nuestra realidad. La mayoría de las personas permiten que su estado emocional dependa de lo que sucede en su entorno. Si las circunstancias son favorables, se sienten bien. Si son adversas, caen en estados de angustia o frustración. Sin embargo, los verdaderos creadores de su realidad aprenden a invertir este proceso. En lugar de reaccionar ante el mundo, generan intencionalmente las emociones que desean sentir, sin importar las condiciones externas. Con el tiempo, esta práctica transforma su vida, ya que el exterior termina reflejando el estado interno que han cultivado. El verdadero poder está en comprender que las emociones no solo son respuestas automáticas, sino herramientas para diseñar el futuro. Si aprendemos a vivir en un estado emocional alineado con lo que deseamos, atraeremos experiencias que coincidan con esa vibración. Este es el principio detrás de la creación consciente de la realidad. No esperar a que las condiciones externas nos den permiso para sentirnos bien, sino elegir sentirnos bien ahora y dejar que la vida responda a esa frecuencia. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de pensamientos limitantes sin siquiera darse cuenta. Día tras día, repiten los mismos patrones mentales, generando las mismas emociones y, en consecuencia, creando una realidad que apenas cambia. La neurociencia ha demostrado que el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que tuvimos ayer. Esto significa que, si queremos transformar nuestra vida, primero debemos cambiar la manera en que pensamos. Cada pensamiento produce una respuesta química en el cuerpo, desencadenando una emoción. Si esos pensamientos están cargados de miedo, preocupación o carencia, generan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, lo que refuerza el estado de alerta y reafirma la creencia de que la vida es difícil o que el cambio es imposible. Con el tiempo, estas emociones se convierten en un estado habitual, programando al cuerpo para reaccionar de la misma manera ante cualquier situación similar en el futuro. Este ciclo de pensamiento y emoción no solo condiciona la forma en que nos sentimos, sino que también refuerza patrones neuronales en el cerebro. Según la regla de Ebb, las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Esto significa que, cuanto más repetimos ciertos pensamientos, más fuertes se vuelven las conexiones neuronales asociadas a ellos, hasta que terminan automatizándose. Cuando esto sucede, los pensamientos limitantes dejan de ser simples ideas y se convierten en creencias profundamente arraigadas que determinan nuestras acciones, decisiones y, en última instancia, nuestro destino. La buena noticia es que este ciclo puede romperse. La clave está en desarrollar conciencia metacognitiva, es decir, la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. En lugar de aceptar automáticamente cualquier pensamiento negativo o limitante como verdad, podemos detenernos, cuestionarlo y reemplazarlo por una idea más alineada con la realidad que queremos crear.
El primer paso para romper este ciclo es la observación. Muchas veces, los pensamientos limitantes operan en un nivel inconsciente, lo que significa que necesitamos hacerlos visibles antes de poder cambiarlos. Esto puede lograrse a través de la escritura, la meditación o simplemente prestando atención a la forma en que hablamos y pensamos en nuestro día a día. Cada vez que surja un pensamiento negativo, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Me está ayudando o me está limitando? Una vez que tomamos conciencia de estos patrones, el siguiente paso es reemplazarlos con pensamientos más empoderadores. Esto no significa negar la realidad, sino entrenar a nuestra mente para enfocarse en nuevas posibilidades en lugar de en las limitaciones del pasado. La repetición es clave en este proceso. Así como los pensamientos negativos se reforzaron con el tiempo, los pensamientos positivos también pueden volverse automáticos si los practicamos lo suficiente. Además, cambiar la manera en que pensamos no solo transforma nuestra percepción del mundo, sino que también afecta nuestra biología. Estudios han demostrado que cuando una persona cambia su diálogo interno y cultiva pensamientos positivos, su cerebro comienza a liberar neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que mejoran el estado de ánimo y fortalecen la resiliencia emocional. Romper el ciclo de los pensamientos limitantes requiere disciplina y práctica, pero el esfuerzo vale la pena. Al cambiar la forma en que pensamos, cambiamos la forma en que nos sentimos, y cuando cambiamos nuestra energía interna, comenzamos a atraer experiencias que reflejan esa nueva frecuencia. El futuro ya no es una repetición del pasado, sino un campo de infinitas posibilidades que podemos explorar conscientemente. El cambio real no es un evento, sino un proceso. Para transformar nuestra vida, debemos cruzar una frontera invisible entre nuestra identidad actual y la versión futura de nosotros mismos. Este proceso es lo que Joe Dispenza llama cruzar el río del cambio, un punto de transición donde dejamos atrás nuestras viejas creencias, emociones y hábitos para alinearnos con la persona en la que queremos convertirnos. Sin embargo, esta travesía no es fácil, porque el cuerpo y la mente están programados para aferrarse a lo familiar, incluso si eso significa permanecer en un estado de sufrimiento o limitación. Cuando decidimos cambiar, el primer obstáculo que enfrentamos es la resistencia interna. Nuestra biología ha sido condicionada durante años para responder de ciertas maneras. Cada emoción negativa que hemos repetido ha dejado una huella en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, si hemos vivido en un estado constante de estrés, preocupación o inseguridad, nuestro cuerpo se ha acostumbrado a esas sensaciones hasta el punto de que se convierten en nuestra identidad. Cuando intentamos adoptar nuevos pensamientos y emociones, el cuerpo se resiste porque lo desconocido le parece amenazante. Es aquí donde muchas personas se rinden y vuelven a sus viejos hábitos, justificando su regresión con frases como así soy yo, no puedo cambiar o siempre he sido así. La clave para cruzar el río del cambio es la persistencia consciente. Al igual que un músculo que necesita entrenamiento para fortalecerse, nuestra mente y cuerpo deben adaptarse progresivamente a una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Al principio, esto genera incomodidad porque estamos interrumpiendo patrones que han estado activos por años. Pero esta incomodidad no es una señal de que estamos fallando, sino una prueba de que estamos creciendo. Uno de los momentos más desafiantes del proceso ocurre cuando el viejo yo comienza a desintegrarse, pero el nuevo yo aún no se ha consolidado completamente. En esta fase intermedia, podemos sentirnos perdidos, inseguros o incluso tentados a volver a lo familiar. Sin embargo, es precisamente en este punto donde debemos mantenernos firmes. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. La clave es confiar en el proceso y recordarnos a nosotros mismos que el cambio es un camino, no un destino inmediato. Para facilitar este proceso, es crucial practicar la visualización y el ensayo mental. Al imaginar con claridad cómo se siente, cómo actúa y cómo piensa nuestra versión futura, estamos enseñando a nuestro cerebro y cuerpo a familiarizarse con esta nueva identidad. Con el tiempo, lo que inicialmente parecía desconocido y desafiante se convierte en nuestra nueva normalidad. Cruzando el río del cambio dejamos atrás la versión de nosotros mismos que ha estado atrapada en ciclos de limitación para dar paso a un estado de mayor conciencia, bienestar y creatividad. Es un acto de valentía que pocos están dispuestos a realizar, pero aquellos que lo logran descubren que al otro lado del río no solo hay una nueva vida, sino una nueva forma de existir. La mayoría de las personas viven en un estado de supervivencia, atrapadas en patrones de pensamiento y emoción que las mantienen reaccionando ante su entorno en lugar de crearlo. En este estado, la vida se experimenta como una serie de eventos que parecen estar fuera de nuestro control.
Sin embargo, cuando aprendemos a salir de la supervivencia y entramos en un estado de creación consciente, nos alineamos con un nivel de coherencia mental y emocional que nos permite influir activamente en nuestra realidad. El estado de supervivencia, el estrés como punto de bloqueo. Cuando una persona vive en supervivencia, su cuerpo está en un estado constante de alerta. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la preocupación y la frustración activan el sistema de lucha o huida, inundando el cuerpo con hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. En este estado, el pensamiento se vuelve reactivo y limitado, enfocándose en resolver problemas inmediatos. La creatividad se bloquea, ya que el cerebro prioriza la supervivencia en lugar de la expansión. Las emociones negativas se vuelven la norma, condicionando al cuerpo a permanecer en estados de estrés. El problema es que muchas personas viven en este estado durante años, sin darse cuenta de que su cuerpo se ha vuelto adicto a estas emociones. El estrés deja de ser una respuesta a una amenaza real y se convierte en un hábito químico que mantiene a la persona atrapada en ciclos de preocupación, conflicto y escasez. El estado de creación, la coherencia como llave del cambio. El paso de la supervivencia a la creación ocurre cuando entrenamos nuestra mente y cuerpo para entrar en un estado de coherencia. La coherencia ocurre cuando nuestros pensamientos, emociones y cuerpo están en armonía con la realidad que queremos crear. En este estado, el corazón y el cerebro funcionan en sincronía, generando un campo electromagnético más fuerte y estable. La mente deja de enfocarse en la escasez y el miedo, y en su lugar, se expande hacia posibilidades nuevas. Se activan ondas cerebrales alfa y gamma, asociadas con la creatividad, la intuición y la sanación. Estudios han demostrado que cuando las personas experimentan emociones como la gratitud, el amor y la alegría de manera intencional, su ritmo cardíaco se vuelve más armónico y su cerebro entra en un estado de mayor claridad. Esto no solo mejora la salud física y emocional, sino que también crea un campo energético que facilita la atracción de nuevas oportunidades. El poder de la práctica. ¿Cómo entrenar la coherencia? Lograr este estado no es cuestión de suerte, sino de práctica. Algunas herramientas clave para entrenar la coherencia mental y emocional incluyen meditación y visualización, enseñar al cuerpo a sentir emociones elevadas antes de que la realidad externa cambie, respiración consciente, regular el sistema nervioso mediante la respiración profunda para salir del estado de alerta, gratitud intencionada, sentir gratitud por el futuro como si ya estuviera sucediendo, enviando señales al cuerpo de que está seguro y en abundancia, observación de pensamientos, identificar y reemplazar pensamientos limitantes con nuevas ideas alineadas con el futuro deseado. Cuando practicamos la coherencia, pasamos de ser víctimas de las circunstancias a convertirnos en creadores de nuestra realidad. Dejamos de esperar que algo externo nos haga felices y, en cambio, cultivamos internamente el estado emocional que queremos experimentar. Con el tiempo, nuestra energía cambia y nuestra realidad comienza a reflejar esa transformación. El camino de la supervivencia a la creación requiere disciplina y compromiso, pero el resultado es una vida en la que ya no estamos atrapados en el pasado, sino que estamos diseñando activamente nuestro futuro. La magia de la coherencia es que no solo cambia nuestra percepción del mundo, sino que cambia la forma en que el mundo responde a nosotros. Las emociones no son solo respuestas a lo que ocurre en nuestra vida, sino estados que, con el tiempo, pueden convertirse en adicciones. Muchas personas viven atrapadas en ciclos emocionales sin darse cuenta de que su cuerpo ha sido condicionado a repetirlos una y otra vez. Esto explica por qué, incluso cuando desean cambiar, siguen reaccionando de la misma manera ante situaciones familiares, repitiendo patrones de comportamiento que refuerzan su identidad pasada. Cada vez que experimentamos una emoción intensa, el cerebro libera sustancias químicas que el cuerpo interpreta como señales de acción. Si una persona ha vivido durante años en estados de estrés, ansiedad o frustración, su cuerpo se ha acostumbrado a esas sustancias y empieza a buscarlas, incluso cuando ya no hay una razón externa para sentirlas. Esto crea un ciclo en el que las emociones del pasado dictan el estado presente, manteniendo a la persona atrapada en una identidad basada en viejas experiencias. El problema de la adicción emocional es que opera en un nivel subconsciente. La mente consciente puede querer avanzar, cambiar y evolucionar, pero si el cuerpo ha sido programado para depender de ciertas emociones, resistirá el cambio. Este conflicto interno es lo que hace que muchas personas vuelvan a los mismos patrones una y otra vez, incluso cuando saben que no les benefician. Romper con la adicción emocional requiere, primero, reconocer que el pasado ya no tiene poder sobre el presente a menos que sigamos dándole nuestra atención.
Cuando repetimos pensamientos y emociones asociadas a experiencias pasadas, reforzamos las mismas conexiones neuronales y seguimos enviando las mismas señales químicas al cuerpo. La clave es interrumpir este ciclo aprendiendo a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. La práctica de la atención plena y la meditación son herramientas fundamentales para lograrlo. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar automáticamente, creamos un espacio donde podemos elegir una nueva respuesta en lugar de repetir una reacción habitual. Cada vez que tomamos conciencia de una emoción sin dejarnos arrastrar por ella, debilitamos su influencia sobre nuestra identidad. El cuerpo, en su intento por mantener la familiaridad, puede resistirse al cambio y generar sensaciones de incomodidad o incluso ansiedad cuando intentamos alejarnos de emociones arraigadas. Sin embargo, esta incomodidad es una señal de que el proceso de transformación está ocurriendo. Al mantenernos firmes y seguir cultivando nuevas emociones elevadas como la gratitud, la alegría y la calma, entrenamos al cuerpo para adaptarse a una nueva realidad emocional. La verdadera libertad ocurre cuando dejamos de depender de estímulos externos para regular nuestro estado interno. Cuando una persona se libera de la adicción emocional, deja de reaccionar a la vida y comienza a crear desde un estado de conciencia más elevado. En ese momento, el pasado ya no tiene control sobre el presente y el futuro se convierte en un campo de infinitas posibilidades. El futuro no es un destino fijo al que llegamos por azar, sino algo que creamos a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones en el presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en la idea de que necesitan que algo externo cambie para sentirse diferentes, pero la clave para transformar la realidad es invertir este proceso, sentir ahora lo que deseamos experimentar en el futuro. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Cuando una persona visualiza con emoción un futuro deseado, su cerebro comienza a reconfigurarse como si ya estuviera viviendo esa realidad. Esta práctica no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo, que empieza a liberar las mismas sustancias químicas que generaría si la experiencia fuera real. De esta manera, al entrenarnos para sentir emociones como la gratitud, la alegría o la abundancia antes de que las circunstancias externas cambien, comenzamos a atraer situaciones que reflejan ese estado interno. El problema es que muchas personas están condicionadas a vivir en el pasado. Desde el momento en que despiertan, su mente recrea automáticamente los mismos pensamientos de ayer, lo que desencadena las mismas emociones y refuerza las mismas conexiones neuronales. Este ciclo perpetúa un futuro predecible, basado en la identidad del pasado. Para romper con esto, es necesario tomar el control de la atención y decidir conscientemente qué pensamientos y emociones queremos cultivar en cada momento. Una de las herramientas más poderosas para lograr esto es la visualización intencional. Al imaginar con detalle y emoción la vida que deseamos, no solo estamos soñando, sino programando al cerebro para reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La clave está en no solo pensar en el futuro que queremos, sino sentirlo con intensidad, permitiendo que la emoción de esa realidad futura se instale en el presente. Otra práctica fundamental es la coherencia entre pensamientos y emociones. No basta con querer algo a nivel intelectual si, al mismo tiempo, el cuerpo está sintiendo miedo, duda o escasez. La creación consciente ocurre cuando la intención mental y el estado emocional están alineados. Cuando una persona piensa en abundancia, al mismo tiempo, siente gratitud y confianza, está enviando una señal clara al campo cuántico, generando una vibración que atraerá experiencias coherentes con ese estado. El tiempo es otro factor clave en este proceso. La mente analítica tiende a medir la vida en función del pasado y el futuro, generando ansiedad o frustración por lo que aún no ha sucedido. Sin embargo, el verdadero poder de creación está en el presente. Es en el ahora donde tenemos la capacidad de elegir nuevos pensamientos, generar nuevas emociones y tomar nuevas decisiones. Cuando aprendemos a vivir en el momento presente con la emoción de nuestro futuro deseado, aceleramos la manifestación de esa realidad. La clave para crear el futuro en el presente es desarrollar la capacidad de sentirnos completos antes de que nuestra realidad externa lo refleje. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos generar dentro, nos convertimos en los verdaderos creadores de nuestra vida. En ese estado, ya no vivimos en espera de que algo cambie para ser felices, sino que nos volvemos la causa del cambio, permitiendo que el futuro se despliegue desde nuestra propia transformación interna. La mente analítica es una herramienta poderosa cuando se usa correctamente, pero también puede convertirse en una trampa que nos mantiene atrapados en el pasado. Su función principal es procesar información, hacer conexiones lógicas y prever posibles escenarios. Sin embargo,
Cuando se sobreactiva, genera un exceso de análisis, miedo e indecisión, impidiendo la transformación personal. Muchas personas viven constantemente atrapadas en su mente analítica, repasando problemas, preocupaciones y situaciones que aún no han ocurrido. Este hábito refuerza un estado de alerta constante, activando la respuesta de estrés en el cuerpo. Cada pensamiento negativo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que refuerza aún más la idea de que el entorno es hostil y que debemos permanecer en modo de supervivencia. El problema es que, cuando el cuerpo se acostumbra a este estado, cualquier intento de salir de él genera resistencia, haciendo que el cambio parezca difícil o incluso imposible. La mente analítica tiende a operar en base a lo que ya conoce, utilizando referencias del pasado para evaluar el presente y predecir el futuro. Este mecanismo es útil para la resolución de problemas inmediatos, pero se convierte en un obstáculo cuando intentamos crear una nueva realidad. Si una persona basa sus decisiones en lo que ha experimentado anteriormente, seguirá repitiendo los mismos patrones una y otra vez, reforzando la idea de que su situación nunca cambiará. Para superar la trampa de la mente analítica, es fundamental aprender a silenciarla y acceder a estados de conciencia más expansivos. Una de las formas más efectivas de lograr esto es a través de la meditación. Cuando meditamos, reducimos la actividad del cerebro analítico y accedemos a ondas cerebrales más relajadas, como las ondas alfa y zeta. En estos estados, la mente es más receptiva al cambio y a nuevas posibilidades, permitiéndonos salir del modo de supervivencia y entrar en un estado de creación. Otra forma de escapar de la trampa de la mente analítica es cambiando nuestro enfoque. En lugar de analizar constantemente los problemas, podemos entrenarnos para centrarnos en soluciones y en la visión de la realidad que queremos manifestar. La clave está en sentir la emoción de nuestro futuro deseado en el presente, sin necesidad de comprender cada detalle de cómo se desarrollará. La intuición y la creatividad emergen cuando dejamos de sobreanalizar y confiamos en el proceso. El exceso de pensamiento es un hábito que puede romperse con la práctica de la atención plena. Al entrenarnos para estar presentes en el momento, reducimos la necesidad de analizar cada situación y aprendemos a experimentar la vida con mayor fluidez. Cuando logramos salir de la mente analítica y entrar en un estado de coherencia emocional, nuestra percepción cambia, y con ella, la realidad que experimentamos. El verdadero poder no está en analizar cada detalle del futuro, sino en vivir el presente con la emoción de lo que queremos crear. Cuando dejamos de depender de la lógica para sentirnos seguros y aprendemos a confiar en nuestra capacidad de transformación, liberamos el potencial necesario para cambiar nuestra vida. La gratitud es una de las emociones más poderosas que podemos cultivar, no solo porque nos hace sentir bien, sino porque tiene el potencial de transformar nuestra realidad. A diferencia de otras emociones, la gratitud no depende de las circunstancias externas, sino de la decisión consciente de enfocarnos en lo que ya tenemos y sentirnos plenos con ello. Cuando practicamos la gratitud de manera intencional, activamos procesos biológicos y energéticos que nos alinean con un estado de abundancia, acelerando la manifestación de nuestras metas y deseos. Desde el punto de vista neurocientífico, la gratitud activa regiones del cerebro relacionadas con el placer y el bienestar, liberando neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estos químicos no solo mejoran nuestro estado de ánimo, sino que también fortalecen la resiliencia emocional, ayudándonos a enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva. Además, estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan menos estrés, duermen mejor y tienen un sistema inmunológico más fuerte. Más allá de sus efectos en la salud, la gratitud también desempeña un papel fundamental en la creación de nuestra realidad. La mayoría de las personas viven esperando que algo cambie en su vida para sentirse agradecidas. Esperan el éxito, la relación ideal, la estabilidad financiera o cualquier otra meta externa antes de permitirse experimentar esta emoción. Sin embargo, este enfoque es contrario a las leyes de la manifestación. La verdadera clave está en sentir gratitud antes de que la realidad externa cambie. Cuando logramos esto, enviamos una señal clara al campo cuántico de que ya estamos en posesión de lo que deseamos, alineando nuestra vibración con la frecuencia de la abundancia. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Si nos entrenamos para sentir gratitud por el futuro que estamos creando, nuestro cerebro y sistema nervioso comienzan a actuar como si ese futuro ya estuviera aquí. Esto nos coloca en un estado de recepción, donde es más fácil atraer oportunidades, ideas y sincronicidades que nos acercan a nuestras metas. Para incorporar la gratitud en la vida diaria, es fundamental convertirla en una práctica habitual.
Una manera sencilla de hacerlo es escribir cada día 3 cosas por las que estamos agradecidos, asegurándonos de sentir la emoción genuina de apreciación. También podemos practicar la gratitud anticipada, visualizando nuestras metas cumplidas y sintiéndonos agradecidos como si ya fueran una realidad. Este ejercicio no solo refuerza la creencia de que nuestro futuro es posible, sino que también reprograma nuestra mente para enfocarse en soluciones y oportunidades en lugar de limitaciones. Cuando la gratitud se convierte en nuestro estado emocional predominante, nuestra percepción del mundo cambia. Dejamos de vivir en la carencia y comenzamos a notar la abundancia que siempre ha estado disponible para nosotros. La vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en un flujo constante de experiencias enriquecedoras. En este estado, no solo atraemos más cosas por las que estar agradecidos, sino que nos damos cuenta de que la verdadera abundancia no está en lo que obtenemos, sino en la capacidad de disfrutar profundamente lo que ya tenemos. Nuestra identidad no es algo fijo, sino una construcción basada en nuestros pensamientos, emociones y experiencias pasadas. Sin embargo, muchas personas se aferran a su historia personal como si fuera una verdad inmutable, repitiendo los mismos patrones de comportamiento y reforzando creencias limitantes. Para crear una nueva vida, es necesario romper con el pasado y diseñar conscientemente una nueva identidad alineada con el futuro que deseamos experimentar. El primer paso para lograr esto es comprender que nuestra identidad actual es el resultado de hábitos mentales y emocionales que hemos repetido durante años. Cada pensamiento repetitivo fortalece conexiones neuronales en el cerebro, creando patrones de pensamiento automático. Si durante mucho tiempo hemos creído que no somos lo suficientemente buenos, que la vida es difícil o que el éxito es inalcanzable, nuestro cerebro ha construido redes neuronales que refuerzan estas creencias, convirtiéndolas en nuestra realidad subjetiva. El cuerpo también juega un papel fundamental en la construcción de la identidad. Las emociones que hemos experimentado constantemente han programado al cuerpo para reaccionar de manera predecible ante ciertas situaciones. Si hemos vivido en estados prolongados de estrés, ansiedad o inseguridad, nuestro cuerpo se ha vuelto adicto a estas emociones y buscará recrearlas, incluso si conscientemente queremos cambiar. Este es el motivo por el cual muchas personas intentan transformar su vida, pero terminan regresando a los mismos patrones emocionales de siempre. Para romper con el pasado, es crucial interrumpir estos circuitos mentales y emocionales. Esto se logra dejando de alimentar la historia que nos ha definido hasta ahora y comenzando a entrenarnos para pensar, sentir y actuar de manera diferente. Un ejercicio poderoso es observar nuestros pensamientos y cuestionar su veracidad. Cada vez que surja una creencia limitante, podemos preguntarnos, ¿es esta una verdad absoluta o simplemente un hábito mental que he reforzado con el tiempo? Otro aspecto clave es la visualización del futuro. Para crear una nueva identidad, debemos tener claridad sobre quién queremos ser. Esto implica definir no solo nuestras metas, sino también las emociones y comportamientos de la persona en la que deseamos convertirnos. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada, lo que significa que, si practicamos mentalmente nuestra nueva identidad con suficiente intensidad, nuestro cuerpo y mente comenzarán a alinearse con esa versión futura. La meditación y la práctica de la atención plena son herramientas esenciales en este proceso, ya que nos ayudan a desvincularnos de la mente analítica y a reprogramar nuestras respuestas emocionales. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos, debilitamos los patrones del pasado y creamos espacio para nuevas formas de ser. El cambio real ocurre cuando tomamos decisiones alineadas con nuestra nueva identidad, incluso antes de ver resultados en el mundo exterior. En lugar de esperar a sentir confianza después de lograr algo, podemos comenzar a actuar con confianza ahora. En lugar de esperar a tener éxito para sentirnos valiosos, podemos entrenarnos para sentir esa valía en el presente. Cada vez que tomamos una decisión desde nuestra nueva identidad, estamos reforzando ese estado del ser, haciendo que eventualmente se convierta en nuestra nueva normalidad. Romper con el pasado no significa negar lo que hemos vivido, sino liberarnos de la necesidad de seguir recreándolo. Cuando dejamos de definirnos por nuestras experiencias pasadas y comenzamos a vivir desde la emoción de nuestro futuro, nuestra identidad se transforma y, con ella, nuestra realidad. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, porque ya no estamos atados a la versión de nosotros mismos que pertenecía al pasado. Estamos creando una nueva versión, una que refleja el potencial ilimitado de lo que realmente somos. La mayoría de las personas viven en un estado de separación, percibiendo la realidad como algo externo y fragmentado. Se identifican con su historia personal,
sus problemas y sus limitaciones, sintiéndose desconectadas del mundo y de las posibilidades infinitas que existen a su alrededor. Sin embargo, la física cuántica y la neurociencia han demostrado que todo en el universo está interconectado, formando un campo de energía unificada que responde a nuestra conciencia. Al comprender y alinearnos con este campo cuántico, podemos trascender la sensación de separación y comenzar a co-crear nuestra realidad de manera intencional. El campo cuántico es una red de energía que lo conecta todo, donde cada pensamiento, emoción e intención generan una vibración que influye en la materia. Cuando una persona opera desde un estado de miedo, carencia o sufrimiento, su frecuencia es incoherente y fragmentada, lo que refuerza la ilusión de separación. En este estado, se percibe la vida como algo que sucede a uno en lugar de algo que se puede moldear conscientemente. Sin embargo, cuando una persona eleva su vibración a través de la gratitud, el amor y la plenitud, su campo electromagnético se expande y comienza a resonar con energías más elevadas, permitiéndole atraer nuevas experiencias alineadas con ese estado del ser. La coherencia entre el corazón y el cerebro es fundamental para conectar con este campo unificado. La investigación ha demostrado que cuando una persona experimenta emociones elevadas, su ritmo cardíaco se vuelve armónico y sincronizado con la actividad cerebral, generando un estado de coherencia que fortalece su influencia en la realidad. En este estado, la mente deja de enfocarse en el pasado o el futuro y se ancla en el momento presente, donde todas las posibilidades existen en potencia. La separación que sentimos no es una verdad absoluta, sino una percepción condicionada por nuestras experiencias y creencias. Desde una perspectiva energética, estamos en constante interacción con el campo cuántico, enviando y recibiendo información a través de nuestras emociones e intenciones. Esto significa que no estamos limitados por las circunstancias externas, sino que tenemos el poder de influir en ellas a través de nuestro estado interno. Para conectar conscientemente con el campo cuántico, es necesario aprender a salir del modo analítico y acceder a estados de mayor conciencia. La meditación es una de las herramientas más efectivas para lograr esto, ya que nos permite calmar la mente, reducir la actividad del ego y abrirnos a una percepción más expansiva de la realidad. Cuando logramos entrar en un estado de presencia profunda, nos sintonizamos con la inteligencia del campo, permitiendo que nuevas ideas, sincronicidades y oportunidades fluyan hacia nosotros sin esfuerzo. El paso de la separación a la unidad implica un cambio en nuestra manera de percibir la vida. En lugar de vernos como seres individuales luchando por sobrevivir en un mundo hostil, comenzamos a reconocernos como parte de un sistema interconectado donde cada pensamiento y emoción tienen un impacto. Esta comprensión transforma la forma en que nos relacionamos con los demás y con la realidad misma, permitiéndonos vivir desde un estado de conexión, abundancia y propósito. Cuando dejamos de identificarnos con la limitación y comenzamos a alinearnos con el campo cuántico, nuestras experiencias cambian de manera natural. Ya no buscamos desesperadamente lo que creemos que nos falta, porque comprendemos que todo lo que necesitamos ya está disponible. En este estado de unidad, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra vida, manifestando desde la certeza de que el universo no está separado de nosotros, sino que es una extensión de nuestra propia conciencia. El camino de la transformación no es para todos, no porque unos sean más capaces que otros, sino porque la mayoría de las personas no están dispuestas a salir de su zona de confort y desafiar las creencias que han definido su identidad durante años. El 99% de la gente seguirá viviendo en el mismo ciclo de pensamientos, emociones y comportamientos, repitiendo su pasado una y otra vez. Pero hay un pequeño grupo, el 1%, que decide dar un paso hacia lo desconocido, comprometiéndose con su evolución personal de manera inquebrantable. La pregunta es, ¿estás listo para ser parte de ese 1%? Convertirse en el 1% significa estar dispuesto a desafiar cada pensamiento y emoción que no esté alineado con la visión del futuro que deseas. Significa dejar de reaccionar ante la vida y empezar a diseñarla con intención. Requiere disciplina para entrenar tu mente, constancia para sostener nuevos estados emocionales y coraje para resistir la tentación de volver a lo familiar cuando el proceso de cambio se vuelve incómodo. El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, ni se logra con una simple afirmación positiva. Se construye día a día, en cada decisión, en cada pensamiento y en cada emoción que eliges sostener. Implica renunciar a la historia que te ha definido hasta ahora y asumir la identidad de tu futuro antes de que el mundo externo refleje ese cambio. No se trata de esperar pruebas para creer en el cambio, sino de convertirse en la prueba misma. El desafío es simple, pero no fácil. Durante los próximos días, elige actuar,
pensar y sentir como la versión futura de ti mismo. Si realmente crees que eres abundante, confiado, libre y pleno, demuéstralo en cada momento, sin importar las circunstancias externas. Obsérvate cada vez que tu mente intente arrastrarte de vuelta a la duda o al miedo y elige conscientemente una nueva respuesta. Practica la gratitud antes de que la realidad externa te dé razones para sentirla. Enfócate en lo que quieres crear, no en lo que quieres evitar. Muy pocas personas están dispuestas a hacer este trabajo de manera constante. La mayoría se rendirá cuando la emoción inicial desaparezca, cuando la mente analítica cuestione el proceso o cuando las circunstancias externas no cambien de inmediato. Pero aquellos que persisten, aquellos que se mantienen fieles a su visión sin importar lo que suceda a su alrededor, son los que realmente logran resultados extraordinarios. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Has demostrado que hay algo dentro de ti que está listo para más. Ahora, lo único que queda es tomar acción. No mañana, no cuando todo sea perfecto, sino ahora mismo. Declara tu intención, comprométete con tu transformación y empieza a vivir como si tu futuro ya estuviera aquí. Porque la verdad es que, en el momento en que tomas esta decisión con absoluta convicción, ya formas parte del 1% que está listo para crear su destino en lugar de esperarlo.